Gracias, señor presidente. Muy buenos días a todas y a todos. Liliana Noble, de Pulso Saludable. Señor presidente, recientemente se presentaron los resultados del OSPI Rank. Esta es una iniciativa del Global Health Intelligence. Esto lo hacen pensando en una iniciativa muy parecida de algo que se conoce OSPI Scope, en donde ellos, a través de identificadores muy bien determinados, hacen una selección de los hospitales que tienen la infraestructura más importante, no solamente el equipamiento a nivel global en la región de las Américas para como tal la infraestructura, sino también qué utilidad se le da a esta infraestructura para el diagnóstico oportuno y el tratamiento oportunos. Por fortuna, los hospitales mexicanos han sido seleccionados con muy buenos números. Por ejemplo, el Hospital Juárez de México es uno de los más reconocidos por una atención oportuna y por tener la capacidad tecnológica de dar soluciones, sobre todo cuando la reconversión por la pandemia de la COVID-19, del SARS-CoV-2. También el Hospital General está reconocido como uno de los mejores hospitales en este OSPI Rank. Por supuesto, el Instituto Nacional de Cancerología y también el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Señor presidente, yo le quisiera preguntar cuál sería el mensaje que le daría a todas las usuarias y los usuarios de estos hospitales nacionales que ahora se posicionan a nivel global como de los mejores estándares y a veces las personas consideran que no tienen la utilidad que deberían. Por cierto, cabe destacar que el Hospital Juárez de México cumplió su aniversario 175 la semana pasada y nos decía el doctor Lugo durante su speech de aniversario que habría que recordar que este es uno de los primeros hospitales que atendió a los heridos de guerra en aquellos inicios. Esa sería mi primer pregunta, señor presidente. Pues la verdad es que el sector público en materia de salud tiene muy buenos hospitales, de los mejores del mundo, nutrición, cancerología, cardiología, estos hospitales que estás mencionando. El problema es que esos hospitales están aquí, en la Ciudad de México. Quizá no debí decir problema, es que ese es el inconveniente. Esto no sucede en el resto del país. Aquí no tenemos problemas para la atención a enfermos. Aquí casi tenemos el 100% de especialistas, pero acabamos de ver Guerrero y es lo opuesto. Está en estado de indefensión la gente en materia de salud. Los centros de salud no tienen médicos, no hay medicinas, no hay especialistas. Y ese es un caso extremo, ¿no? Pero en la mayoría del país tenemos problemas de salud. Desde luego, felicidades, ¿no?, a todos los trabajadores de la salud de estos hospitales de la Ciudad de México y de otras ciudades. Pero lo que queremos es que se tenga este servicio de primera en todo México. Ese es el propósito. Ahora, por ejemplo, se hace la convocatoria para la contratación de especialistas. Aquí se los podría explicar, Zoe. ¿Por qué no ponen la gráfica? ¿Dónde hay más
solicitudes. O sea, casi se cubren todas las vacantes en la Ciudad de México, en estos hospitales. A ver, explícalo, porque ese es el problema, o sea, la desigualdad. ¿Sí? Y todos debemos de tener los mismos derechos, las mismas oportunidades. Solamente un conservador diría que no exista Chiapas, que no exista Oaxaca, que no exista Guerrero, y entonces México va a ser mejor. Ni estamos deseando eso nosotros, ni es cierto, porque sin Chiapas, sin Guerrero y sin Oaxaca no tendríamos identidad cultural. ¿Qué seríamos? Uno de los pueblos con más cultura en el mundo es el pueblo de Oaxaca. ¿Qué seríamos como sociedad sin los pueblos con más tradición, con más cultura? Estaríamos inmersos en crisis como en otros países donde no tienen vida comunitaria, donde no tienen la grandeza cultural de México. Pero sí tenemos esto, que es lo que se está atendiendo. Es esta la realidad. A ver. Gracias. Gracias, presidente. Si me permite, solo para acercarme un poquito más. Cuando se decidió hacer la convocatoria a los médicos especialistas de todo el país, una de las primeras decisiones que tomamos fue incorporar a todas las instituciones públicas que requerían de especialistas. Lo primero que habría que revisar es, en el caso de la SINSAE. La SINSAE es la coordinación de los institutos nacionales de salud y los hospitales de alta especialidad. Ahí se concentran efectivamente nutrición, el Instituto Nacional de Cardiología, el INCAN y demás. Y el primer dato que habría que observar es la cantidad. Lo que necesitaban ellos de médicos especialistas pues era menor, es decir, su déficit de médicos especialistas, de vacantes, era muy pequeña si la comparamos, por ejemplo, con lo que se concentra a través del INSABI. Y de estos, por eso se alcanzó este 92%. Son los hospitales que refiere el presidente, que la mayoría están aquí en la Ciudad de México. Ahora, incluso en el caso del IMSS, en el régimen ordinario, el IMSS está presente en donde hay derechohabientes, personas aseguradas, trabajadores asegurados y sus beneficiarios. También tiene de alguna manera mucho más componente urbano, por decirlo de alguna forma. Y ahí vemos cómo se alcanza una cobertura de 31.5%. Pero esta cobertura se alcanzó sobre todo en grandes ciudades también. Entonces, ¿dónde está la situación más grave? Otra vez, aquí y en el IMSS Bienestar. Porque estos hospitales, este sistema, el INSABI más IMSS Bienestar, es el que atiende a la población sin seguridad social. Y estos hospitales entonces son básicos comunitarios, integrales, hospitales más pequeños de 20 camas hasta 40 camas, que son los que están en los municipios más apartados, con mayores índices de pobreza y de marginación.
Y también hay que decirlo, con menos oferta de práctica privada. Son espacios en donde lo único que tiene como alternativa un habitante de estas comunidades o estos municipios es la atención en el servicio público. Entonces, ahí es en donde se demuestra cómo hacia estos lugares es donde se tiene más complicación. Y lo que señala el presidente, la aspiración, el reto es que la misma calidad que se tiene, lo mismo en SINSAE o en otras instituciones, sea la que se le ofrezca y puedan obtener las personas que viven en estos otros lugares. Muchas veces, para que alguien de una población lejana pueda recibir atención médica de alta especialidad cuando no tiene seguridad social, pues es viajar a la Ciudad de México, no hay de otra, tener que hacer un transporte que muchas veces nunca se considera que eso cuesta y es también un impacto de gasto de bolsillo. A veces se piensa que el gasto de bolsillo es solo lo que se erogó por parte de una persona para un servicio privado de salud, pero no se considera que todos esos transportes, todas esas movilizaciones con la familia, a veces en estancias prolongadas en hospitales, le cuestan a la gente. Por eso tenemos que ser más resolutivos y que los hospitales que están incorporados hoy en los sistemas estatales de salud, incluso en alta especialidad, pues a la hora de pasar ya a la centralización, al gobierno federal, logremos incrementar su calidad y su capacidad de resolver ahí mismo en cada uno de los estados. Gracias. Señor presidente, un dato que quisiera adicionar, si me lo permite, y una disculpa que omití el nombre de todos los hospitales, pero hay hospitales también que pertenecen al Instituto Mexicano del Seguro Social, clínicas que están ahí ranqueadas, pero sobre la importancia de este estudio es que están los hospitales públicos sobre los privados en el país y están reconocidos en la región. Entonces yo creo que ese también es el valor y la valía de este interesante estudio. En un segundo cuestionamiento quisiera saber si el doctor Alcocer pudiera platicarnos un poco más a los acuerdos que llegaron este fin de semana con los padres y las madres de los niños que padecen cáncer, y también tengo entendido que van a seguir acrecentando este estudio que se denomina el Registro Nacional de Cáncer, que ya lleva varios años, pero que es una radiografía general del país de cómo se encuentra México en esta enfermedad tan compleja que deja en la pobreza a las familias y que desafortunadamente en la mayoría de los casos no hay una pronta cura, no hay una cura como tal. Gracias. Con su permiso, señor presidente, efectivamente se dio el cumplimiento a lo que solicitaron los padres y los padres de los niños con cáncer, básicamente, y que fue pues ubicado esto en la prensa en todo el país para que fuese esto el sábado. El señor presidente desde un día antes o 2 días antes señaló que él no estaría, pero que en su lugar, y le agradezco su confianza, estuviera yo. Así lo hice y a través precisamente del gobierno de la República, de la conducción de los que se quedan en ese sábado aquí, que son los conductores de la seguridad en este momento, se acordó con los organizadores quienes vendrían, quienes podrían entrar, y esto desde luego se hizo así. En un principio se eligieron ellos mismos, los manifestantes o parte de los manifestantes, que eran 4 papás, los 4 estaban aquí, estuvieron aquí, empezamos la reunión y luego se sumaron otros 2. Y lo que quisiera yo señalar es que pues hablar con la verdad a veces cuesta, y no todos los padres que estuvieron aquí fueron muy decentes. Estuvimos en lo que acordamos de principio, en una amistad de comunicación, y esto desde luego se dio durante prácticamente 2 horas. En los medios se dijo que rápidamente, ¿no? Estuvimos con toda la tranquilidad que estaba un sábado en una manifestación y escuchamos.
escuchamos y nosotros también agregamos a sus inquietudes, a su dolor que reconocemos y al camino que nos han señalado ellos en algunos momentos cuando dicen aquí no hay medicamentos, aquí sí los hay pero no los quieren dar. Y muy ubicado en esto, aunque en la salud ustedes saben que hay muchas vertientes y todas ellas son muy importantes, todas las enfermedades, no solo el cáncer, y lo hemos hecho, demostrado los médicos, los profesionistas y la población lo que se puede hacer cuando estamos unidos y estamos con una idea de sumarnos ante una situación como ha sido la pandemia. Pero en este caso también se ha utilizado, no entro en detalle, se ha señalado mucho, en una politiquería y se puso de manifiesto en eso. Frente a estos papás y dos que se sumaron, con todo respeto, no dos papás, la abogada que conduce a un grupo de pacientes en términos amplios y una nueva paciente, o no madre, sino paciente en sí de cáncer, que estuvo aquí presente, de Michoacán, representando en cierta forma a más de 50 mujeres con cáncer de seno, estuvieron oyendo y dieron sus impresiones. Sin embargo, después la comunicación de estas dos últimas asistentes, que por cierto no había consenso de que fueran escuchadas por diferentes razones, y yo me tomé la libertad, porque la libertad es de oír, de escuchar, y este es un derecho, de que estuvieran ahí, y las cosas se dieron en paz, desde luego, cumpliendo esa situación. Y hablamos de cosas que venían manifestándose, por ejemplo, las quimioterapias famosas, que ya es uno de sus inquietudes mayores para algunos, no para los padres que desde hace 52 semanas se reúnen con funcionarios ahí presentes de la Secretaría de Salud, y que lo propio se hace en el Seguro Social con otro grupo de médicos, y hemos intercambiado opiniones constantes con ellos, y de hecho me comprometí que cada 3 meses podíamos hablar ya de temas particulares. Toqué yo personalmente el tema de las quimioterapias, no les voy a llenar de datos, aunque poco fue esto difundido, y sí se hizo ver que desde el 6 de enero de este año se han logrado más de 110,000 mezclas de estos medicamentos que tienen que ser muy precisos, muy certeros, muy eficientes, y desde luego que son en el momento actual uno de los grandes cambios que estamos logrando. ¿Qué quiero señalar? Es que la mayor parte de estas mezclas de medicamentos llegan a ser tóxicas todavía para células del propio individuo que las recibe normales, porque no tenemos todavía la disección puntual de que esta es célula cancerosa, se lo damos para este grupo de células este medicamento, y para las normales que lo reciben, pues también hay daño. Pero lo que platicamos, estamos en una nueva etapa donde estas quimioterapias, que no solo son para el cáncer, para muchas enfermedades se usan esas quimioterapias, se han mejorado precisamente a través de la experiencia ganada durante la pandemia, porque muchos de esos fármacos nuevos, y aprovecho para señalar otro número, los números no dicen más que orientan algunas cosas, lo que va a la administración se cuenta con 70 nuevos medicamentos que se aceptan por su seguridad y calidad a través de COFEPRIS. Y estuvo ahí el comisionado de COFEPRIS explicando esto, y regresando al número de las quimioterapias, 110,000 o más de 110,000 que se han dado con esa seguridad, han sido para varios hospitales, básicamente sí de la Ciudad de México, pero tenemos en puerta hacerlo regional esto para otros estados, progresivamente. Y se están viendo en algunas instituciones, lo tienen muy bien agendado, muy bien seguido el Instituto Mexicano del Seguro Social, que participa en toda esta acción sectorial, como la mortalidad en leucemias, por ejemplo, va hacia la baja. Y científicamente se están identificando sitios, causas, razones por las que está la prevalencia, el número de casos de leucemia infantil, que es una de las más
importantes, no solo por el significado del dolor ante un niño, ante un ser humano que está perdiendo su vida tempranamente, sino porque también eso tiene participación en otro tipo de enfermedades. En el caso de las quimioterapias, ya lo señalé, y también se habló de la posibilidad de que estos recursos que se están ampliando en cuanto al registro de los quienes sufren cáncer, y cáncer en adultos, que es el 90% y un 10% aproximadamente de los niños, se tengan registrados nuevamente en una acción que no se ha perdido en todo el país, no se ha dejado, y que ahora va a ser progresivamente para cubrir todo el país, y esto gracias al apoyo del cuerpo legislativo, que hay que reconocer que puso a una especial atención a ello, y desde luego son de los ejemplos que hablamos, y termino diciendo que así como algunos reconocen esto, ojalá otros que tienen esa posibilidad de hacerlo, lo hagan pronto. Desde el lunes, o sea, desde ayer, y no es cierto que no hubo acuerdos. En el estado de Michoacán, de inmediato, dos médicos que ya conocen gran parte de los papás de cáncer en el Instituto Mexicano del Seguro Social, acudieron al estado de Michoacán, a Zamora en particular, para de inmediato estar atendiendo a las mujeres que se hizo opinión de las mujeres con cáncer de mama. Y así lo estamos haciendo en todos los estados, y en todos los estados se oyeron bien cuando hay una necesidad de ello. Y termino señalando que en este sentido nuestra atención va a ser no solo para el cáncer, sino para otras enfermedades, y estamos abiertos a todos los días, como lo hemos hecho en los martes, a mostrar. Muchas gracias. Gracias, doctora Cosé. Y finalmente, señor presidente, se dieron a conocer los datos del exceso de mortalidad a través del INEGI. Y yo quisiera conocer, sé que las comparativas no son buenas, pero de estos últimos 3 años hay una evidente reducción de la mortalidad en México. Sé que es multifactorial, que no solamente se debe a la COVID-19. Pero yo quisiera saber si ustedes, los expertos, han identificado que esta baja en el exceso de mortalidad tan importante justamente se debe a la aparición de las vacunas y al Programa Nacional de Vacunación en nuestro país, que ha aportado en esta reducción. Eso sería todo. Gracias. Pues esto, Hugo. Gracias, presidente. Gracias, Liliana Noble, de Pulso Saludable. Efectivamente, el tema que alude hoy está en algún par de periódicos de circulación nacional, desafortunadamente con la misma visión equivocada que han tenido desde hace mucho tiempo. Vamos a comentarlo brevemente. A lo que se refiere Liliana Noble es a la mortalidad en exceso asociada con la pandemia de COVID en México. Desde julio de 2020, es decir, a los pocos meses que empezó la epidemia de COVID-19, iniciamos un trabajo de colaboración interinstitucional coordinado por la Secretaría de Salud, en el que participa el INEGI, que es una institución autónoma, el CONAPO, el RENAPO, el Registro Nacional de Población, que pertenece a la Secretaría de Gobernación, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto Nacional de Salud Pública, que ha jugado un papel crucial en estos análisis, la Organización Panamericana de la Salud, y espero no estar olvidando a alguien. El propósito de este análisis fue evaluar cuál podía ser el impacto general de la epidemia de COVID, más allá de las personas que se conoce fallecieron lamentablemente por COVID, o de aquellas personas que, aun cuando no fueron registradas en el sistema de vigilancia epidemiológica, por no haber acudido a atención a una institución de salud, pudieran haber fallecido en casa, y finalmente se conoce que fallecieron por COVID a través del acta de defunción. Entonces, este trabajo, julio de 2020, es un trabajo del Gobierno de México, que coordina la Secretaría de Salud. ¿Cuál es la información errada que tienen varios periódicos?
que ponen un contraste entre los datos de mortalidad COVID que mostramos de la vigilancia epidemiológica contra esos datos, a pesar de que hemos explicado en innumerables ocasiones la diferencia de estas dos cifras. La consecuencia adversa de esa distorsión de la información es que empiezan a proyectar una idea de que en la Secretaría de Salud tenemos un dato y en el INEGI tienen otro dato, cuando es el mismo proceso de análisis que hacemos conjuntamente. En la página coronavirus.gov.mx publicamos quincenalmente el boletín de exceso de mortalidad que precisamente muestra estos análisis. Ahora termino comentando, este análisis ha sido muy importante. México fue uno de los primeros países del mundo que empezó a hacer este tipo de análisis, al tiempo que lo hacía también algunos países europeos occidentales. Lo ha hecho Estados Unidos, lo ha hecho Canadá, con una metodología que se conoce desde hace tiempo en la comunidad de salud global y que hemos utilizado para que sea comparable en el mundo. En el mundo entero, para aquellos países que hacemos este tipo de datos, de análisis de datos, se ha encontrado que la mortalidad por COVID es menor a la mortalidad relacionada con la epidemia, porque hay otras causas de muerte durante la epidemia que aumentaron. Y en general en el mundo, en promedio, hay un incremento, un aumento de mortalidad durante la epidemia de COVID, que no necesariamente es causada por el COVID, sino por otras causas, de aproximadamente una tercera parte o más o menos una tercera parte en promedio en todos los países del mundo que hacen este análisis. Es decir, México no es diferente a lo que ha ocurrido en otras partes del mundo. Y esa es la información que periódicamente publicamos, quincenalmente. Quien la quiera revisar está en el portal coronavirus.gov.mx y se llama Boletín de Exceso de Mortalidad durante la epidemia de COVID. Ahora, lo último que digo es, la noticia positiva es que efectivamente desde que empezó la vacunación COVID empezó a reducirse no solamente la mortalidad causada por COVID, sino en general empezó también la normalización de actividades en el sector salud y en la vida pública en general, y empezó con ello a reducirse el impacto de la epidemia en todas las causas de muerte. De tal manera que en el último semestre, que es lo que llevamos del año 2022, no ha existido exceso de mortalidad. En 2022, hasta donde llevamos, es aproximadamente la misma mortalidad que tenemos históricamente en los años recientes. Muchas gracias.